Me da muchísimo gusto saludarles. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Soy Argelia Herrera Gutiérrez. El día de hoy vamos a platicar con la candidata común del PAN-PRI, Fuerza y Corazón por Tabasco. Ella es Lorena Borregar de los Santos. Lorena, gracias. Te saludo. Qué gusto que estés aquí con nosotros, que nos acompañes en esta ocasión. Queremos platicar contigo un poco acerca de la persona. Esa parte que muy pocas veces nos muestran las políticas o los políticos. Por ejemplo, cuando eras niña, ¿cómo era el lugar donde tú creciste? Era un lugar muy sencillo, agradable, con mucha vegetación. Teníamos mucho patio en mi casa. Había árboles de aguacate, de guayaba, de melocotón y de mango. Y pues obviamente nos subíamos a los árboles, cortábamos las guayabas, cortábamos el mango. O sea, lo que cualquier niño de un pueblo hacía: jugar, ser feliz, divertirte, obviamente ir a la escuela, hacer cosas en la casa. Cuando no íbamos a trabajar, al negocio de mi papá, porque nosotros desde muy chicos, mi papá nos llevaba a la fábrica de gaseosas a lavar botellas cuando los trabajadores no llegaban. Después de la escuela teníamos que ir a trabajar porque algún trabajador no llegaba. Luego de la fábrica de gaseosas, una planta potabilizadora de agua. Mi padre fue el primero que tuvo la planta potabilizadora de agua, o sea, se vendía agua en garrafón, que en ese tiempo no eran garrafones de plástico, sino de cristales. Tengo varias cicatrices de varios garrafones que se rompieron cuando lavábamos los garrafones. ¿Eso que nos recreas es en el municipio de Macuspana? Macuspana, yo soy de Macuspana. De donde naciste. Y ahora platicabas un poco acerca de tu papá, y yo quisiera que nos platicaras cómo fue esa relación de Lorena, la niña, con su mamá y con su papá. Fíjate que mi relación era más cercana a mi papá que a mi mamá. Yo soy la sándwich, somos 5 hermanos, yo soy la tercera, mis hermanos varones, los 2 mayores son varones, y mi hermana, la que sigue de mí, que es la cuarta, es mujer, y el más pequeño era varón. Y entonces, bueno, pues yo más que nada jugaba con mis hermanos, con los amigos de mi hermano, juegos rudos, jugábamos trompo, andábamos en bicicleta, canicas de barro, canicas de cristal, papagayos. O sea, yo jugaba más juego de varones, porque mis hermanos eran hombres. Entonces no había niñas a mi entorno, sino más hombres. Entonces mi mamá siempre me gritaba y me decía a mi mamá: deja de andar jugando esos juegos, te van a decir que eres marimacha. Ahí yo disfrutaba mucho y me encantaba. Y luego en la época de inundaciones, en la parte trasera de la escuela, donde nosotros, que estaba muy cerca de la casa, cuando se inundaba, íbamos a pescar sardina. Entonces pescábamos sardinas y luego en las tapas de los tanques esos de aceite, de esos tanques gigantescos que de pronto habían ahí, el sol era candente y entonces echábamos todas las sardinas ahí y las sardinas empezaban a saltar y nosotros decíamos que estábamos asando sardinas. Entonces, bueno, esa era la diversión de niños de hace 40 años. Yo tenía, ¿qué te digo? 7, 10 años, ¿no? Entonces, esos eran los juegos y éramos muy felices. Recuerdo una infancia feliz. Digo, mi papá nos castigaba, nos reprendía, pero no de la manera como lo hacen ahorita, sino de una manera dura. Que si hubiera existido derechos humanos y derechos de los niños en la época en que nosotros crecimos y en la época en que cómo nos educaban, yo creo que todos nuestros padres hubieran estado ya procesados por maltrato a menores, porque la educación era fuerte. Claro, pero hicieron otro tipo de generación, ¿no? Otro tipo de gente. Mira, yo estoy muy agradecida con mi papá, que era el que nos reprendía, que nos educó, nos enseñó a ser responsables, a trabajar, a estudiar, a leer, porque mi papá era una persona que leía mucho, era un hombre muy inteligente. Mi madre era la clásica mujer mexicana, abnegada, se hacía cargo de todos los quehaceres de la casa, pero mi papá, bueno, pues era el que era emprendedor, o sea, siempre andaba buscando negocios y eso. Y bueno, pues crecimos en ese ambiente, ¿no? Y todos mis hermanos y yo súper agradecidos por la educación que nos dieron. Quiere decir que si todos nosotros hemos sido personas de bien, trabajadoras, responsables, ellos nos educaron bien.
Hubo alguien ahí que estuvo corrigiendo y formando. Y la niña, Lorena, la niña que se subía a los árboles de mango, ¿qué soñaba? ¿Qué pensabas que sería de tu vida? Soñaba con ser una escritora famosa. Yo escribía cuentos, Oh. escribía historias. De hecho, en la primaria participé en un concurso de cuento y gané el primer lugar en el municipio y a nivel estatal. En esa época quien me entregó el premio fue el ingeniero Leandro Rovirosa. Y bueno, pues imagínate, Claro. era un privilegio pues salir del pueblo, venir a Villahermosa y en el marco de la feria, que en ese tiempo en la feria había concursos de cuento, había concursos de pintura, o sea, participaba la niñez, que creo que son de las cosas bonitas, buenas, que uno recuerda gratamente como Claro. niño y que hay que regresarlas. Y la infancia sí nos forma, Lorena. Claro que nos forma, porque además tú cuando eres niño eres como una botella vacía que se va llenando de cosas, de buenos recuerdos, de educación, de experiencias, de vivencias, de cosas buenas y cosas no tan buenas, que por ejemplo que a veces para ti como niño son una tragedia, pero que ya las ves a la distancia y dices, ay, pues es una tontería, nada que ver, ¿no? Pero los niños somos esos, o éramos eso, y hoy lo son. Hay que darles contenido y llenar esa botella vacía con recuerdos, con cosas agradables, con cosas positivas, cosas que te forman como persona, como ser humano, que te hacen ser una buena persona, un buen ser humano, una gente sensible, caritativa, humanista. Y crece Lorena Borregar de los Santos y no estudia literatura. ¿Qué estudiaste? No, estudié enfermería porque yo provengo de una familia de médicos y entonces resulta yo salgo a la universidad a muy temprana edad, tenía yo 17 años. Entonces yo lo que quería estudiar era ciencias de la comunicación, pero resulta que la carrera no existía en ninguna universidad en Tabasco, en la UJAT, que era la Me que queda había. claro. Y entonces había que irse a Puebla, Guadalajara o a la Ciudad de México. Entonces, como yo era muy niña, mi papá dijo que no, que de ninguna manera. Entonces, lo que encontré lo más rápido, porque veía a mi hermano que era médico, mi hermano es oftalmólogo, uno de ellos. Tengo primas que estudiaron medicina, otra estudió enfermería. Entonces, opté por lo más rápido, para cumplir con el requisito familiar de que tenías que ir a la universidad. Era como un requisito que tenías que estudiar. Entonces yo dije, bueno, hago una carrera rápida y después hago lo que me dé la gana. Y exactamente eso hice. Se ve clarito que has hecho lo que te ha dado la gana. Pero vamos a hablar un poco más a profundidad. ¿Qué es aquello que te molesta? Que dices, esto definitivo no lo soporto. Me molesta la sumisión, el arrastramiento de la gente, la mentira. ¿Qué me gusta? La verdad. Porque además yo he aprendido algo, que en todas las facetas de tu vida lo mejor es hablar con verdad. Claro. ¿Y la parte débil de Lorena de los Santos? Lorena Borregar de los La Santos. parte débil, cuando veo una persona desvalida, cuando veo una persona que tiene una necesidad, a veces uno quisiera ayudar más de lo que realmente tu bolsillo te lo permite. Pero bueno, siempre trato de ayudar. Y siempre tenemos un lado fuerte. ¿Cuál sería tu lado fuerte, tu fortaleza? Que frente a la adversidad me mantengo ecuánime. ¿Se llama resiliencia o cómo se llama? Resiliencia, porque además, me ha tocado vivir muchas cosas, muchas pérdidas, y eso te va haciendo fuerte. El haber crecido entre varones te hace el carácter fuerte, te hace una mujer resistente, te hace una mujer que no se deja vencer ante la adversidad. Y eso te forma, pues te da seguridad. Y la otra cosa que te da seguridad también es el conocimiento, es saber lo que ignoras. Cuando no sabes algo, buscas información para que no te sorprenda nadie, porque el ser humano por naturaleza ignora más cosas de las que sabe. Y entonces cuando yo me doy cuenta que tengo una deficiencia en algún rubro, pues obviamente investigo, leo. Cuando me están hablando de algo que no sé, pues investigo para que a la siguiente pues ya no me agarran en curva, ¿no? Claro. Hay una cosa difícil, muy difícil en tu vida que digas, esto fue lo más difícil que yo he logrado vivir o sobrevivir. Lo más difícil es, yo no presenté mi examen profesional. No me titulé, y no me titulé porque es algo de lo que yo no hablo, porque fui víctima de un ataque.
es lo único que te puedo decir, y eso me cambió la vida porque estaba yo en la universidad. Y entonces eso marcó mi vida. Dejé la universidad, ya no hice lo que tenía que hacer, y mi padre murió en ese trayecto, y lo que tuve que hacer es regresar a la casa familiar, porque mi hermano, la muerte de mi papá desequilibró el entorno familiar. Entonces yo tuve que hacerme cargo del negocio familiar, porque mis 2 hermanos más chicos estudiaban, y si nadie trabajaba en el negocio familiar no había ingresos, y si no había ingresos no comíamos. Entonces yo tuve que irme a hacer cargo del negocio familiar para que mis hermanos no dejaran de estudiar. Cargo del negocio familiar y de la familia, de que continúa la familia avanzando. Exactamente, y sacar a mi hermano de la depresión en la que cayó por la pérdida de mi papá, que era su referente. Claro, momentos muy difíciles, pero eso le genera un carácter, lo que hoy conocemos, esa personalidad que tiene Lorena Borregar de los Santos. Casi se me está acabando el tiempo del primer corte, pero yo no me quiero ir de este corte sin saber, por ejemplo, en 6 años, ¿cómo te ves? Me veo como una mujer que ha hecho lo que ha querido, que ha construido un futuro y un destino distinto para el país, como hoy lo estoy haciendo. Para mí, ser candidata a la gubernatura es una enorme oportunidad, una oportunidad que la vida me da para plantear propuestas, cambiar el rumbo, pero para ser factor de cambio, para enseñarle a los ciudadanos que tenemos el poder de decisión, y que si todos vamos juntos podemos cambiar el futuro y destino de Tabasco. Voy a hacer un pequeño corte, es una pequeña pausa, regreso para seguir platicando con Lorena y a ver si nos cuenta, por ejemplo, no sé si estará preparando un libro. Yo creo que tendría que escribir un libro después de lo que nos ha dicho, pero bueno, ya se lo preguntaremos, ya sabremos. Hacemos una pausa, regreso.